¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es lunes 22 de julio de 2024. Excelente inicio de semana. Les damos la bienvenida a Ecuador en Contacto en su primera emisión. Desde hoy nos encontraremos a esta hora también para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en el país. Pasen la voz y cuéntenles a más personas que estamos aquí con muchas noticias importantes. Soy Elba Luzardo. Iniciemos de inmediato con los titulares. Bueno, en primer momento, nosotros nos basamos en la resolución. Desde la Asamblea se cuestiona el doble veto de Noboa a la Ley de Seguridad Social. Comuneros se pronuncian contra la reversión de autorización de uso de agua para consumo humano. Guardias privados en acciones articuladas para trabajar en la prevención del delito. Ya venimos con la ampliación de las noticias. La Sierra. La Amazonía. La costa. Y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corapi, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos con la información y por parte de algunos asambleístas ha existido el rechazo al doble veto del presidente Daniel Noboa a la Ley de Seguridad Social, tema que se conoció el pasado 19 de julio, cuando mediante un comunicado la Asamblea Nacional señaló que el presidente Noboa violó la Constitución en sus artículos 139 y 147, numeral 12, al vetar una ley que ya había sido vetada anteriormente. Esto en el contexto de la ley reformatoria a las leyes del IES y del BIES. Veamos de inmediato los pronunciamientos desde el Legislativo. Adelante con Rolando Goyes, Corapi Informa. Y el país integra, ¿cómo están, compañeros? Comentarles lo que son las reacciones desde la Asamblea Nacional a este doble veto que hicieron el presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de reformas a la seguridad social, en donde se destacaba entre algunos puntos la conformación del Consejo Directivo del IES y el financiamiento también para la entidad. Al respecto de esto, Jorge Peñafiel, desde la bancada de Construye, ha señalado que existe desconocimiento por parte del equipo jurídico de la presidencia y que no se podría hacer un veto a una ley que ya está vetada. Esto fue lo que mencionó. Entonces aquí hay que tener muy claro el tema, decirle la verdad también al presidente de la República, que sería bueno de que tenga en cuenta estos temas, sobre todo para mejorar su asesoría jurídica y constitucional en estos temas, ¿no? Reconocer que se equivocó, que cometió un error al vetar una ley que ya él mismo la vetó. Claro, lo acepta, ¿no? Acepta su error en el momento en el que sanciona de manera inmediata y sin objetar nada, después de que la Asamblea Nacional le dice y le señala este tema, ¿no? Repito, es mucha ligereza en el manejo de la asesoría jurídica y mucho peor si es que proviene de la Presidencia de la República, ¿no? Doctor, ¿y ha dejado el presidente la ventana abierta a que se pueda ingresar una demanda de constitucionalidad en la Corte? ¿Sería viable que eso ocurra? Siempre se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Siempre, eso es parte de la justicia constitucional que existe en el país. Habrá que ver en qué condiciones la presenta, si es que existe este elemento que él menciona que a su criterio es inconstitucional, pese a que ya pasó el trámite correspondiente. Habrá que ver cómo justifica la inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad hay que justificarla en la Corte. Y la Corte tendrá que resolver lo pertinente cuando ya tenga conocimiento, ¿no? De su parte, el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, ha reiterado lo que dijo el asambleísta Jorge Peñafiel, que existió desconocimiento por parte de la Presidencia de la República al vetar por 2 ocasiones al mismo proyecto de ley. Ha señalado que esto va a analizar la Asamblea Nacional y de la misma manera se refirió sobre este pedido de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esto fue lo que mencionó. Realmente la verdad es que la palabra sería sorprendidos, algo que no había ocurrido nunca en la historia republicana de nuestro país. Que se haya producido una objeción sobre una objeción, es decir, un veto sobre un veto, cuando tanto la Constitución así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente clara en señalar que una vez que se produzca un veto, ya sea por
una objeción de inconstitucionalidad o por inconveniencia, toda vez que la Asamblea conoce esa objeción dentro del plazo de 30 días que otorga tanto la Constitución como la ley, debe enviarse, en caso de que exista allanamiento total, la Asamblea envía directamente al registro oficial. Pero en caso de que hayan existido ratificaciones del texto de la Asamblea o modulación por parte de un dictamen constitucional, se lo envía al presidente de la República para su sanción y posterior publicación en el registro oficial. ¿Qué es lo que nos indica el concepto de sanción? De acuerdo al artículo 147, numeral 12 de la Constitución, establece que es una atribución del presidente de la República sancionar las leyes y enviarlas para publicación en el registro oficial. Por eso es que ustedes escuchan, una ley publicada es una ley sancionada. Entonces, bajo ningún concepto cabía el envío de un nuevo veto y por lo tanto lo que procedió a hacer la Asamblea es evidentemente devolver ese oficio que ya no contenía un veto, porque por más que diga que ese oficio contenía un veto, no contenía porque es absolutamente inconstitucional y por tanto se lo devolvió sin mayor trámite. Entendemos hoy finalmente que el presidente de la República ha reculado en su intención de establecer este nuevo veto al veto que realmente no existía bajo ningún concepto y pues hoy entiendo que ya lo ha enviado al registro oficial para su debida publicación como debió ocurrir desde un inicio. Y esto es lo que está dándose en este lunes aquí en Asamblea Nacional, las reacciones a este doble veto que hiciera el Ejecutivo al proyecto de reformas a la seguridad social. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más de lo que sea desde aquí, las reacciones de las distintas bancadas. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra y pasamos de inmediato a otras noticias y contarles que hoy en el ECU 911 aquí en Quito se realizó el lanzamiento del Plan de Acción Ojos, Oídos y Voz, iniciativa que busca que los guardias privados trabajen de manera coordinada y en cooperación con la Policía Nacional para la prevención del delito. Vamos en este momento a conocer más de este plan, de las acciones a realizar y también de esa socialización que se ha venido realizando con las empresas de seguridad privada. Veamos de inmediato este reporte. Corape informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Comentarles lo que fue la presentación del proyecto Ojos, Oídos y Voz, que busca reducir los índices de seguridad que estamos enfrentando los ecuatorianos. Esto lo hizo la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio del Interior y también las empresas de seguridad privada. A propósito de esto, el Marco Vinicio Narváez, director nacional de Policía Preventiva, dio a conocer cómo funcionará este sistema, que mediante un link los guardias de seguridad podrán distinguir qué tipo de delito se está presentando, darlo a conocer en tiempo real. El tiempo de respuesta para esto sería de aproximadamente 5 minutos cuando llegue la policía hacia el sitio en donde el guardia ha marcado que se está cometiendo un delito. Escuchemos lo que dijo Marco Vinicio Narváez, director nacional de Policía Preventiva. La articulación entre la seguridad privada y las autoridades públicas no solo tiene el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos y emergencias, sino también de anticiparse proactivamente a posibles amenazas a través de medidas preventivas coordinadas. Este enfoque busca optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficacia en la protección de la ciudadanía y sus entornos. Tradicionalmente, la seguridad privada se ha visto principalmente como un servicio orientado a la protección de bienes individuales. Sin embargo, con la nueva Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, esta percepción ha evolucionado significativamente. La legislación reconoce el papel activo que la seguridad privada puede desempeñar en la seguridad ciudadana, ampliando su función más allá de la vigilancia física, hacia una colaboración estratégica en políticas y estrategias de bienestar comunitario. De su parte, Juan José Núñez, viceministro de Seguridad Privada y Orden Público, ha señalado la importancia de contar con el respaldo de los guardias de seguridad. Ha señalado que son más de 1.500 guardias que participarán en esta primera etapa y que son 19 circuitos que se han determinado en varias provincias del país. Esto fue lo que dijo. El objetivo principal en generar acciones de alerta oportuna por parte del personal de guardias de seguridad privada de las compañías legalmente constituidas mediante la aprobación del Ministerio del Interior, dirigidas al personal policial del eje preventivo de los subcircuitos de los distritos priorizados.
Desde el 11 de junio de 2024, la Dirección de Control y Monitoreo de Servicios de Seguridad Privada, en conjunto con la Unidad de Policía de Control de Seguridad Privada y Control de Armas Letales y No Letales, COSP, ha socializado el plan Ojos, Oídos y Voz con las compañías de vigilancia y seguridad privada que tienen el servicio implementado a escala nacional en 19 subzonas priorizadas, con 19 subcircuitos de índice delictual elevado y 1.500 puestos de servicio de seguridad privada de empresas legalmente constituidas. Centrales de monitoreo, 255 compañías de seguridad privada forman parte de esta destacada iniciativa. La meta es prevenir y reducir el cometimiento de delitos. Asimismo, buscamos identificar los puestos de servicio de seguridad privada en sus diferentes modalidades dentro de los distritos priorizados con mayor índice delictivo. Al generar y canalizar información precisa en tiempo real sobre el cometimiento de delitos, podemos tomar acciones inmediatas por parte del personal policial. Y así era la presentación de esta iniciativa Ojos, Oídos y Voz, que busca reducir los índices de seguridad que estábamos atravesando los ecuatorianos. Esta es la primera fase, se espera en los próximos días, a final de año, hacer una evaluación y seguirla implementando en el resto del país. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra y seguimos con noticias en este lunes 22 de julio de 2024. Gracias a quienes se integran a este espacio informativo y contarles que hoy en los exteriores del Ministerio del Ambiente se congregaron habitantes de comunidades de la provincia de Bolívar para exigir su derecho al agua. Esto ante lo que sería un anuncio del Ministerio del Ambiente del inicio de la reversión a la autorización de uso de agua para consumo humano de 3 comunidades otorgadas al GAD de las Naves. Conozcamos más acerca de lo que se demanda y este es un hecho, una noticia que se generó en el Ministerio del Ambiente aquí en la capital ecuatoriana. Nicole Mendoza nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En este momento vamos a escuchar a 3 dirigentes o 3 representantes de 3 comunidades que pertenecen al Cantón Las Naves, de la comunidad Bellavista, Jerusalén y también Buenos Aires, ante la presencia o por parte, digamos, del Ministerio del Ambiente, quien en estos momentos pues está intentando retirar la autorización que el mismo Ministerio del Ambiente otorgó a las 3 comunidades y al Cantón Las Naves para realizar o para hacer uso de lo que es el agua potable en las zonas aledañas. Esto hay que entender por parte de algunas autoridades que en estos momentos pues vamos a escuchar, como a Daniel Sisa, quien se ha referido que también pues ya últimamente se han escuchado ciertas detonaciones dentro de estas áreas en donde se encuentra el agua del cual pues se pueden beneficiar las comunidades del Cantón Las Naves. En este momento escuchemos a los dirigentes sobre este tema. Pero resulta que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través del ARCA, porque esto fluye desde el ARCA, sube un técnico de nombre Félix Ceballo al sitio de captación en acompañamiento con un delegado del GAD municipal del Cantón Las Naves y se le ocurre de una manera maliciosa emitir un informe aduciendo que el técnico del municipio le había mencionado que la obra que se ha ejecutado en el punto de captación que está totalmente terminada y que hoy por hoy no sabemos qué pasó todavía, se ha escuchado más de 5 detonaciones de dinamita. Eso venimos a reclamar porque también tenemos un proyecto de agua aprobado, el cual nos lo quieren también revertir, que nos beneficiaría más o menos al sector de unas 800 personas. El sector de Bellavista es netamente agrícola, como el sector de Jerusalén, Buenos Aires, y estamos aquí protestando eso. Necesitamos el agua para desarrollarnos también en lo que es el sentido agrícola y para consumo humano. No es la primera vez que el Ministerio del Ambiente pasa por el de los derechos de las personas. No es la primera vez que antepone los intereses económicos de empresas mineras por sobre los intereses de los y las ciudadanos y el acceso al agua, que es un derecho que está además recogido en nuestra Constitución. Ya vimos lo que ocurrió en una provincia cercana a la que yo pertenezco, la provincia de Cotopaxi, en Las Pampas y Palo Quemado, donde tampoco se respetó la consulta ambiental ni se hizo de manera adecuada, que eso es lo que estamos solicitando y eso es lo que estamos requiriendo. Desde la Asamblea Nacional, mi compromiso de fiscalizar
todos los procesos que está llevando adelante el Ministerio del Ambiente para que se garantice el acceso al derecho. La reversión de esta concesión para que ustedes puedan explotar el agua no tiene ningún fundamento jurídico más que la represalia por las acciones que ustedes han tomado. Así es, compañeros, en este momento, como escuchamos a los dirigentes que pertenecen al Cantón Las Naves, quienes en estos momentos pues están exigiendo lo que es su derecho al agua potable, un derecho fundamental para las 3 comunidades que están siendo afectadas dentro de este cantón. Las 3 comunidades es la comunidad Jerusalén, Bellavista y Buenos Aires, tal cual como lo escuchamos de parte del dirigente Daniel Sisa acerca de este proceso en el cual ellos están exigiendo que se respete el derecho al agua, pues ha señalado también que ya últimamente se escucharon en las zonas aledañas de estas comunidades pues las detonaciones por parte de la empresa minera Curi Mining, tal cual como lo señalaban también algunos dirigentes, pues están exigiendo aquí a las afueras del Ministerio del Ambiente que se respete este derecho al agua, ya que fue otorgado en 2023 por parte del mismo Ministerio del Ambiente esta autorización para que las comunidades pues puedan hacer uso del agua que se encuentra en las zonas aledañas. Y también escuchamos a la asambleísta Ana Herrera, quien se refirió que ante cualquier decisión por parte del Ministerio del Ambiente, pues estas decisiones serán analizadas por parte de la Asamblea Nacional y de la comisión a la cual pues le correspondería este tema para ser fiscalizado ante cualquier decisión que tome el Ministerio del Ambiente en relación a lo que son la extracción minera, en especial sobre el Cantón Las Naves. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y avanzamos con las noticias, amigos y amigas, y contarles que en estos momentos vamos a hacer un contacto en directo con nuestra compañera Nicole Mendoza. Ella se encuentra en la Corte Nacional de Justicia, donde hace unos minutos se instaló la audiencia de testimonio anticipado en el caso Metástasis. Cristian S.C. es procesado por delito de delincuencia organizada y se acogió a este procedimiento abreviado. Él se desempeñó como secretario judicial del juez penal del Guayas, Ronald G. Según detalla Fiscalía, el procesado confesó que informaba a la estructura criminal dirigida por Norero todo lo que sucedía en la judicatura respecto a esta causa, incluidas vinculaciones, peticiones de Fiscalía y fechas de las audiencias. Nicole, de inmediato cuéntanos cómo ha sido este proceso que se lleva en este punto del país, así que vamos de inmediato contigo. Corape informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos en la Corte Nacional de Justicia ante el inicio de la audiencia de procesamiento abreviado para Gabriel S., quien en estos momentos pues consta como dentro de los 10 procesados que han solicitado este tipo de audiencia en lo que es el caso Metástasis. En este momento escuchemos a su abogado defensor Luis Germán Ponce acerca de cuál es este procedimiento al que se le involucra o que se involucra a Gabriel S. Mi nombre es el abogado Luis Germán Ponce Moreno, el abogado de la defensa técnica del señor Sánchez. ¿Cómo está, abogado? Cuéntenos un poquito en esta audiencia de procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que se ha, detallado por parte de la fiscal Diana Salazar? Bueno, en sí es una figura jurídica, es beneficioso en este caso para el procesado. Por consiguiente, se ha llegado a unos acuerdos específicamente a lo que es a la pena, a la reparación integral, a la indemnización al Estado, con la finalidad de que se pueda llegar a unos acuerdos y de esa manera dar por fin quitado este proceso penal en contra de mi defendido. ¿Y cuál ha sido, este procedimiento o este caso, en el que se le acusa pues a su defendido? Normalmente en este tipo de procedimientos abreviados lo que se realiza por parte del procesado es asumir la culpabilidad del delito que se le estaba investigando por parte de Fiscalía, y en base a esos acuerdos se llega a conveniencia a las partes para poder obviamente llegar a unos acuerdos que de una u otra manera es beneficioso para mi defendido. Y también, como lo señalaba la fiscal general del Estado, estaba señalando lo que son bienes incautados que pasarán al Estado. Obviamente estamos hablando de esos bienes que fueron retenidos al momento de la detención de mi defendido. Obviamente esos bienes van a pasar a manos de Inmobiliar, de lo que se tiene conocimiento. ¿Y cuál sería los años o el tiempo en el que estaría tal vez privado de la libertad Gabriel S.? Hemos llegado a un acuerdo de 40 meses. 40 meses que va a estar privado de la libertad, más o menos estamos hablando de 3 años, 4 meses. ¿Y en este momento Gabriel también va a participar dentro de esta audiencia? Y en este momento lo único que nos falta es que se pronuncie el señor juez con la sentencia, en base al acuerdo. Perfecto. Y aparte de esto, también tal vez alguna evidencia, algo que vaya a, otorgar la defensa de Gabriel S. No,
porque, como vuelvo y repito, es un procedimiento muy especial esta figura en beneficio del procesado. Y solo para tener como digamos, un contexto de todo esto, ¿qué es lo que se le acusa precisamente dentro de lo que es incluso la judicatura del Guayas, por ejemplo, que es en donde trabajaba el acusado? Específicamente, Cristian era secretario de la Unidad Judicial Penal del Norte 2, obviamente entregaba información específicamente a uno de los coprocesados, que es el Helvin Angulo, que obviamente de una u otra manera se beneficiaban de providencias para poder de una u otra manera salir avante en los procesos por parte del en este caso del causante, el señor Leandro Norero. Y como parte de este tiempo que va a estar privado de libertad, ¿en qué cárcel o en qué lugar se le destinará a Gabriel? Por el momento está cumpliendo la privación de la libertad en la cárcel 4. Obviamente ya es netamente facultad del SNAI. Así es, compañeros, en este momento, como escuchamos al abogado Luis Germán Ponce, abogado defensor de Gabriel S., quien es uno de los procesados dentro del caso Metástasis. Tal cual como lo señaló el abogado, pues en esta ocasión dentro de la Corte Nacional de Justicia se ha llegado con un acuerdo con la Fiscalía General del Estado por parte de Gabriel S., quien en estos momentos, pues tal cual como lo señaló la Fiscalía, serían 40 meses, de los cuales Gabriel S. estaría privado de libertad en lo que es la cárcel 4. Y también hay ciertos bienes que han sido incautados y que pasarán a formar parte del Estado. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Nicole, por ese importante reporte. Y con esta información, amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto en su primera emisión. Quédense junto a nosotros. Ñukanchik shimipi rimashun. Kakihia. Kubitsa. Amikmehru. Mumdosa. Conversemos en nuestro idioma. Corape, runa shimikunapa kawsaymanta. ¿Cómo están? Soy Mama Pachita. Hoy les invito a aprender los saludos en el idioma de la nacionalidad chachi. Mucha atención. ¿Cómo se dice buenos días, compañero, en chapalá? Para que se haga más fácil, vamos a repetir juntos. Urakepenene kumbani. Ahora, ¿cómo se dice buenas tardes, compañero? Muy bien. Y ahora aprendamos el saludo de la noche en chapalá. Eso quiere decir buenas noches, compañero. Así, vamos a seguir aprendiendo más saludos en nuestros idiomas originarios. Recuerde, si quiere saludar, saluda en chapalá. Hasta el próximo encuentro. Corape, por la vida de las lenguas indígenas. Amigos y amigas, y en la entrevista del día nos acompaña Luis Altamirano, excomandante del Ejército y analista en temas de seguridad. General, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Buen día, bienvenido. Elba, buenos días. Un gusto estar acá junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un poco acerca de este llamado Plan Fénix. En noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa asumía la presidencia con retos grandes en materia de seguridad. El Plan Fénix, que anunció para hacerle frente a la ola de violencia en el país, ha sido cuestionado. Desde el gobierno nacional se habla de la reducción del 18% de muertes violentas desde el 1 de enero al 14 de julio de 2024. Sin embargo, las noticias en el país no son muy alentadoras. La semana pasada veíamos una masacre al interior de un bus, 4 personas asesinadas. Este fin de semana también hombres armados no identificados atacaban un restaurante y asesinaban a 3 personas, esto en Manta, donde se movilizó con todo su contingente el bloque de seguridad en días pasados. Esto por citar solamente algunas noticias que demuestran esta ola de violencia que vivimos en el país. Con todo esto que está pasando, la gente sigue cuestionándose acerca de este Plan Fénix. ¿Qué está pasando con este Plan Fénix? ¿Hay o no trabajo en medio del presidente? Bueno, no podemos desconocer que el proceso electoral que produjo como resultado la elección del presidente Daniel Noboa
Fue un proceso electoral corto en términos de la preparación y planificación de propuestas, y entiendo que todas las agrupaciones políticas carecían de una visión estructurada realmente sobre qué hacer, y le digo por experiencia porque me convocaron algunos de los candidatos con quien pude conversar, y lo que noté es justamente una ausencia de un diagnóstico, la falta de conocimiento, la falta de capacidad de innovar frente al problema y lógicamente inclusive de aspectos que tienen que ver con voluntad. Entonces tenemos como resultado en este proceso electoral la elección de Daniel Noboa, y entiendo que ellos también adolecían de esta situación. En cierto modo el Plan Fénix se ha vuelto una marca de lo que se está haciendo. Sin embargo, lo que tenemos es una ausencia de transparencia en cuanto a la política pública, porque la política pública, más allá de los planes, son las que van marcando los grandes objetivos y especialmente las grandes metas que pueden ser medibles. O sea, yo solo puedo decir a alguien que se encuentra avanzando cuando me dice, bueno, es que yo estimaba correr una maratón en tanto tiempo y a la final tengo una tabla de entrenamientos, y si voy alcanzando estos tiempos tengo alta posibilidad de que se alcance el objetivo ya en términos de lo que es ya la maratón. Y si en esa maratón llego un tiempo tarde de mi objetivo, yo podría decir de que alcancé ese objetivo en un 97%, un 93%. Entonces la falta de estas grandes métricas que no pueden estar supeditadas exclusivamente a tasas de homicidio, sino a otros factores, es lo que se adolece en la política pública ecuatoriana, y que también lo que deja entrever en forma general es que no hay una visión integral sobre el problema de la seguridad. No hablo de este gobierno ni tampoco del anterior, hablo en una forma general, porque hay problemas que son de la coyuntura que no deja de ser interesantes el poder revisarlos, pero hay otros problemas que están relacionados con la estructura, es decir, problemas que tienen una correlación directa. Por ejemplo, la ausencia de una reforma policial es una institución muy importante, pero hay que trabajar ahí. La ausencia también de algunos elementos conceptuales sobre una transformación en Fuerzas Armadas son elementos que tienen que ser tratados más allá de un gobierno por el Estado en sí. Elementos que tienen que ver con la inteligencia nacional, que hay profundas debilidades hasta la actualidad, muy poco se ha hecho en el servicio de inteligencia penitenciario, u otros elementos que tienen que ver con el sistema de rehabilitación, el sistema de justicia, que merecen intervenciones de carácter integral y que el Ejecutivo tiene que estar presente en los mismos. General, y hablando de esta palabra intervención, ¿cómo ve usted esta intervención, este despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, lo mencionábamos, se desplegaron hacia Manta, un punto caliente, por así decirlo, del país en donde se ve estos escenarios de violencia, y también se han desplegado en Durán. Mire, el elemento de seguridad lógicamente se ve como algo reactivo a lo que está sucediendo. No deja de ser importante estas intervenciones. También se habla de la mediatización, pero la mediatización lo hubiese hecho cualquier gobierno. Más allá de esto, lo que es importante es definir que estas zonas sean zonas estratégicas de intervención integral. Aquí hay un problema en el país, hay que definir cuáles son estas zonas, y no pueden ser provincias enteras, pero estas zonas son las que tienen que tener una intervención central las Fuerzas Armadas, cuyo acompañamiento lo da la Policía Nacional. En cambio, debe haber otras zonas de estabilidad o de estabilización en donde está presente el crimen organizado, pero que la acción de la Policía Nacional es fundamental, y ahí debe acompañar Fuerzas Armadas. Y otras zonas en donde no tiene que haber ni militares, en donde hay delincuencia, lógicamente, pero hay niveles tolerables de delincuencia, y sobre todo la acción del crimen organizado prácticamente es nula o escasa, para devolver justamente este concepto de seguridad pública a las decisiones que corresponden. Pero nada de esto se va a alcanzar no solo si es que no se define estas zonas, sino se trabaja en reformas estructurales en el sector seguridad, que son reformas de largo plazo, que no son reformas o que también de mediano plazo, que puede ya tener efectos de carácter inmediato en algunos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de un centro de medidas de confianza a nivel nacional, pero otros casos, como cuando hablamos de configurar un cuerpo técnico de investigación bajo la dependencia de la Fiscalía, sin dependencia de la Policía Nacional, cuando hablamos, por ejemplo, de fortalecer el cuerpo de vigilancia
aduanero, que prácticamente es casi inexistente. O sea, en el país pensamos que fuerza pública son en 2 instituciones y debemos incluir, o sea, un trabajo mucho más interagencial, fortalecer a las instituciones de seguridad, crear inclusive otras instituciones de seguridad, porque la compartimentación, dividir tareas, es lo más importante que se hace frente al crimen organizado. Cuando concentramos todas las tareas de una sola institución, cuando hay penetración, vulneración, mire la Policía Nacional, lastimosamente, ha habido también Fuerzas Armadas, pero no al nivel de la Policía Nacional. Entonces hay que comenzar a pensar en esto. Y eso es una forma de fortalecer a la Policía Nacional. El tener instituciones complementarias, de tal forma de que esta superposición de tareas lo que asegura es justamente a responder una pregunta: ¿quién controla a los controladores? Porque hay penetración en el nivel político, eso es indudable, hay penetración en la sociedad en forma general, en las empresas, en el comercio, entonces hay que trabajar ampliamente, esto no es un problema de corto plazo. General, y algo también importante que le quería consultar en medio de este trabajo, de esta intervención que hace la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, es que el gobierno nacional habla de detenciones sobre líderes de bandas criminales, pero aquí también surge la duda por parte de algunos sectores, algunos analistas, si es que en este caso el gobierno está identificando bien a esos cabecillas de estas organizaciones criminales, porque escuchamos que casi todas las semanas hay detenciones, pero las bandas parece que siguen demostrando que están mucho más fuertes, que esos cabecillas siguen ahí, o en este caso las bandas tienen muchos cabecillas. Mire, justamente no traje la obra acá, acabo de publicar una obra que se llama De la paz a la guerra, que yo recomendaría a todas las personas que hacen opinión pública, no solo en el tema de seguridad, en el tema de políticas públicas en general, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Leer esta obra con la finalidad de interpretar la gravedad del problema que tiene el país, perdón, que no es comparable a lo que pasó en Colombia. Aquí tenemos una proliferación de organizaciones delictivas, las cuales tienen ramificaciones diversas con ciertos niveles de control que son variables. Tenemos también la formación de nuevas estructuras que están inmiscuidas en el delito predatorio, extorsiones, secuestros, el robo a vehículos, el robo a motos, el asalto a ciudadanos, y tenemos también la articulación de estructuras menores a estas estructuras mayores, y también la proliferación de estructuras que se dedican al microtráfico, que tienen ciertos niveles de independencia frente a estructuras relacionadas con el macrotráfico internacional. Recordemos que esta modalidad de comenzar a pagar con droga los servicios del tráfico internacional generó la necesidad de tener un brazo operativo o brazos operativos que vendan la droga en el mercado nacional, y esto hizo crecer a estas estructuras o generar estructuras que tienen cierto nivel de fidelidad o de afiliación, pero que estas afiliaciones también son cambiantes. Cuando usted corta la cabeza de una estructura, puede generarse ahí algunas alternativas: que a alguien le suceda, haya una sucesión de líderes, o que simplemente hay una confrontación o fractura y esa organización se divida. El problema es cómo ellos establecen nexos para seguir proveyendo, por ejemplo, para el mercado interno. Aquellas que no pueden se dedican al delito predatorio. Aquellas que pueden hacerlos generan revanchas y confrontación con otras que mantenían bajo control territorios del microtráfico. Entonces es un fenómeno bastante complejo. Cortar la cabeza, hoy sabemos que esa no es la solución. Usted corta una cabeza y puede formarse 2 organizaciones, 3 organizaciones. De hecho, es muy interesante justamente en la obra, cuando expreso desde la muerte de JL, cómo se comienza a fracturar este orden creado por él, porque es un orden en donde él generó mecanismos de descompresión social, de gente que quería liderar, generando facciones como los Águilas, los AK-47, son facciones que él creó para elevar el nivel de estas personas, como se dice en el mundo criminal. Yo también quiero ser capo, yo no quiero estar en 3er o 4er nivel de decisión. Entonces la generación de estas estructuras permitió descompresar esa presión social de liderazgo, sobre todo cuando él estaba en la cárcel, y más aún cuando él, antes de estar en la cárcel, escapó de la cárcel y volvió a ingresar y estuvo en Colombia y comenzó a perder parte del mando de la organización, pero posteriormente, de una forma, digamos, entre comillas, inteligentemente, pudo articular a facciones que se desafiliaron de los choneros, o inclusive a facciones rivales o a nuevas estructuras
que nacen, por ejemplo, en la cárcel del Turi y que se afilian con los choneros. Entonces es muy interesante entender esta evolución, el camino inclusive sociológico que existe dentro de la cárcel, estos sistemas, microsistemas sociales que a veces pensamos que se supeditan exclusivamente al control de un espacio físico. Hay toda una dinámica de carácter social en las cárceles, que se genera una pirámide social, y eso hay que entender que es una pirámide de poder a la final. Es decir, las organizaciones delictivas, las organizaciones criminales están evolucionando en el país. Las organizaciones delictivas no están estáticas, ¿no? Van cambiando su modo de operación. Lo que está ligado al tráfico internacional permanecen en estos sectores, porque usted no puede conducir el tráfico internacional después de la internación de droga, ya sea desde la provincia de Esmeralda, sobre todo desde la provincia del Carchi, Sucumbíos, y las diversas rutas que existen. Usted no puede conducir el tráfico internacional desde la provincia de Pastaza o desde Bolívar o desde Chimborazo, tiene que hacerlo desde Manabí, tiene que hacerlo desde la provincia del Oro, tiene que hacerlo desde Guaya o Santa Elena, es decir, tiene que estar muy vinculado a las áreas físicas en donde se tiene que articular justamente la contaminación de containers, o también lo que tiene que ver con el envío a través de lanchas rápidas. Entonces hay una vinculación ahí, no el microtráfico está ligado con los sectores de dominio, de contracción o expansión de estos mercados, y el delito predatorio en cambio se puede migrar a cualquier parte del país, porque la extorsión lo puede extorsionar a alguien en el Chimborazo, como extorsionar a alguien en el Pastaza. Seguimos en esta entrevista y ya estamos llegando a la parte final con nuestro invitado, el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército y analista en temas de seguridad. Y ya en la parte final, consultarle. Usted al inicio de esta entrevista señalaba que el Plan Fénix se ha convertido también en una marca, en la marca de este gobierno. Y en medio de este escenario, consultarle este Plan Fénix, los resultados que constantemente está anunciando el Gobierno Nacional de una reducción de muertes violentas, ¿se podría decir que esta marca, este Plan Fénix, tiene esperanza de que pueda lograr los objetivos con los que se anunció, o en este caso hay que hacerle un cambio radical para que funcione y tenga esa respuesta que está esperando la población? Mire, si no hay ejes adicionales, tendremos esta situación para largo y estaremos supeditados inclusive a modificaciones del contexto externo en términos del mercado de drogas y a la suplementación que pueda darse de productos sustitutos como el mercado de anfetaminas, que eso puede variar los niveles de demanda y lógicamente los niveles de participación del mercado local ecuatoriano, que no está supeditado a cultivos en el Ecuador, sino a cultivos en el sector de Colombia especialmente, pero tampoco sin desconocer las conexiones que tenemos con Perú. Entonces, todo eso va a tener una incidencia sobre niveles de violencia. Mire, recordemos lo siguiente. En el Ecuador, el crecimiento de las pandillas es un fenómeno que se debió no solo por la llegada de las pandillas del Ecuador en los 80, productos de la primera migración de ecuatorianos, sino sobre todo por la tercera ola migratoria que dejaron muchos hogares monoparentales sin la presencia de sus progenitores, al cuidado de abuelos, de tíos, y que buscaron referentes afectivos en las calles, formando justamente lo que se denominan las pandillas, engrosando las pandillas. Y esto a la final migró con facilidad al crimen organizado, primero delincuencia común, crimen organizado, y eso es lo que tenemos. Recordemos que para el 2006 teníamos 60.000 pandilleros. Después hubo un proceso de inclusión de las pandillas, en donde una mirada también ideológica, de cooptación de carácter político. Eso fue un gran error. De esos errores hay que aprender en el país. Pero ahí tenemos un tejido social muy desestructurado, con una escala de valores totalmente diferenciada. Entonces es un problema que mañana se acaba el narcotráfico, y eso no va a acabar, porque hoy, por ejemplo, estamos frente a una cuarta ola migratoria. El país realmente se ha sostenido en un proceso de dolarización, pero sostenido desde la pobreza, porque no hay que olvidar que el crecimiento de las remesas en el país es dramáticamente importante en términos de recirculación de la capacidad económica del país, que hasta ahora no tenemos, ¿no? Porque mire, si una de las grandes falencias que tiene el país desde la llegada a la dolarización es que el crédito para el sector productivo, el sector que genera valor, es demasiado alto. Entonces aquí, por ejemplo, no se han tomado medidas, que es lo que se habla en el libro. Hay que tomar medidas de carácter estructural. Fomentar el sector de productivo en el país requiere generar tasas diferenciadas de crédito o la participación de líneas de crédito desde el sector público, con la finalidad de poder apoyar el desarrollo de la empresa privada y el desarrollo de la empresa comunitaria para volverlo en otro nivel de ambiente. Y eso lo desarrollo en la primera parte del libro, cuando digo, bueno, en unos casos hay que dar el pescado, después hay que enseñar a pescar, formar la comunidad de pescadores,
pues transformar esa comunidad de pescadores en una empresa comunitaria que pueda ser susceptible de estas líneas de crédito. General, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Elba, muchas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red Corape. Ñukanchik shimipi rimashun. Kakihia. Kubitsa. Mumdosa. Conversemos en nuestro idioma. Corape, runa shimikunapa kawsaymanta. ¿Cómo están? Soy Mama Pachita. Hoy les invito a aprender los saludos en el idioma de la nacionalidad chachi. Mucha atención. ¿Cómo se dice buenos días, compañero, en chapalá? Para que se haga más fácil, vamos a repetir juntos. Urakepenene kumbani. Ahora, ¿cómo se dice buenas tardes, compañero? Muy bien. Y ahora aprendamos el saludo de la noche en chapalá. Eso quiere decir buenas noches, compañero. Así, vamos a seguir aprendiendo más saludos en nuestros idiomas originarios. Recuerde, si quiere saludar, saluda en chapalá. Hasta el próximo encuentro. Corape, por la vida de las lenguas indígenas. Amigos y amigas, y de esta manera estamos cerrando esta emisión informativa. Qué gusto en serio tener su sintonía diaria. Nos vemos con más noticias a través de esta plataforma. Un abrazo fuerte.